Hoy estudiaremos la lección número 10, correspondiente al primer trimestre de este 2026, titulada Completos en Cristo. La repasaremos el sábado 7 de marzo. Hoy vamos a explorar una idea que ha sido central por siglos. ¿Qué significa realmente eso de estar completos en Cristo? Vamos a desmenuzar si la fe por sí sola es todo lo que se necesita para la salvación, o si hay algo más en la ecuación. Es una pregunta que a todos nos suena familiar, ¿no? Esa sensación de que, hagamos lo que hagamos, siempre falta algo más para ganarnos la aprobación, ya sea en el trabajo, en la familia o incluso en nuestra propia fe. Bueno, pues esta misma inquietud fue el centro de un debate intensísimo hace casi 2000 años. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que viajar en el tiempo a la antigua ciudad de Colosas. Allí, una comunidad cristiana bastante joven se estaba enfrentando a una crisis de identidad, una que ponía en jaque el mismísimo corazón de su fe. Miren, la iglesia de Colosas estaba formada sobre todo por personas no judías, o sea, gentiles. El problema empezó cuando llegaron unos nuevos maestros con un mensaje diferente. Básicamente decían que creer en Jesús era un buen primer paso, pero que, ojo, no era suficiente. El contraste no podía ser más claro. Por un lado estaba el evangelio que ellos habían recibido. La salvación es por la fe en Jesús, punto. Pero por otro lado, esta nueva enseñanza le ponía aún más. Para ser salvos de verdad, tenían que creer en Jesús y además seguir los rituales mosaicos. De repente, esa sensación de hay que hacer más se convirtió en una lista de tareas. Y ante toda esta confusión, el apóstol Pablo entra en escena con una respuesta contundente, radical. Una afirmación que de hecho se convertiría en un pilar fundamental de la teología cristiana sobre la salvación. Y aquí está el meollo del asunto. Pablo declara que no hay un más. Jesucristo no es solo el fundamento, es el único y suficiente fundamento. No hace falta añadirle absolutamente nada a su obra. Esta es la idea que lo cambia todo. Entonces, ¿qué significa estar completo? Pues significa que en Cristo ya lo tenemos todo, atacando de raíz esa sensación de que siempre nos falta algo. La salvación entonces no es como un proyecto de construcción al que vamos poniéndole piezas, no, es un regalo perfecto ya terminado. Ahora, esto nos lleva a una aclaración clave sobre las obras. La idea no es que las buenas acciones no importen, para nada. La clave está en el orden. No se hacen obras para ser salvos. Las obras son el resultado natural, la consecuencia de alguien que ya ha sido salvado por fe y por gracia. Son el efecto, no la causa. Para explicar por qué todos esos rituales ya no eran necesarios, Pablo usa una metáfora increíble, de verdad muy poderosa, la de la sombra y la realidad. Vamos a ver cómo esto aclara todo el panorama. La sombra, como él la llama, era todo el sistema ceremonial del antiguo pacto. Eran como señales en el camino, símbolos, profecías visuales que apuntaban hacia algo mucho más grande que estaba por venir. Básicamente, eran el tráiler de la película. Por ejemplo, pensemos en la circuncisión. Era una marca física, una sombra que indicaba pertenencia al pueblo de Dios. Pablo explica que la realidad que proyectaba esa sombra es el bautismo, que simboliza algo mucho más profundo, morir a la vida pasada y nacer a una vida nueva en Cristo. Y lo mismo pasa con los sacrificios de animales. Eran una sombra constante, un recordatorio que apuntaba al sacrificio definitivo. Una vez que Cristo, el Cordero de Dios, se entregó en la cruz, la sombra perdió su propósito. Es que, ¿para qué seguir mirando una silueta cuando la persona real ya está aquí? Y ojo, aquí hay que hacer una distinción muy importante que el propio texto resalta. Los sábados ceremoniales, o sea, los que eran parte de las fiestas rituales anuales, eso sí eran una sombra que terminó en la cruz. Sin embargo, el sábado del séptimo día se presenta como algo diferente, un principio establecido desde la creación misma, no como parte de ese sistema de sombras temporales. Bueno, y ahora, ¿cómo se aplica todo esto hoy? Porque esa tensión entre aceptar un regalo que ya está completo y sentir la presión de tener que añadirle algo, sigue súper presente. La lucha contra el legalismo es tan relevante ahora como lo fue en Colosas. El legalismo es astuto. Se disfraza de sabiduría, de disciplina, y se alimenta de esa sensación de que no somos suficientes. Se basa en reglas humanas como no toques, no pruebes, no mires. El peligro es que desvía el foco. En lugar de una conexión con Cristo, todo se vuelve cumplir una lista de reglas.
Es como querer ponerle más medallas a alguien que ya ganó la carrera. Es imposible. Al final todo se reduce a la motivación. Se puede vivir con miedo a no ser suficiente, intentando todo el tiempo ganar puntos para evitar un juicio. O se puede vivir por amor, respondiendo con gratitud a un regalo, a una gracia, que ya se recibió por completo. Una vida se basa en la deuda, la otra en la libertad. Y esta frase lo resume todo de una manera increíble. Es una de las verdades más liberadoras del Evangelio. El amor de Dios no depende de nuestro rendimiento. No es algo que se gana o se pierde por lo que hacemos o dejamos de hacer. Simplemente es. Así que, para cerrar nuestro análisis, nos queda una pregunta en el aire. Si la deuda ya está cancelada, si ya no hay que hacer más para ser aceptados, si la salvación es un regalo perfecto y completo, entonces, ¿cómo se ve una vida que se vive desde esa libertad tan increíble? Esa es la verdadera cuestión.